Bueno, muchachos, comenzamos. Ya los que están presentes están marcados. Pero vamos a ver, Uniberto está, Sebastián Yar, Héctor Armando ya está marcado, Astrid, Alexis, Diana, Florencia está, Ángel Irías, Jaime ya está marcado, Cobos, Débora, Valeria y Jennifer, no sé si ya llegó. Ok. Bueno, vamos a comenzar con el tema a continuar con el tema del acto administrativo. Marcar agua, por favor. Ya está marcado. Sí, Apostolito. Ok, gracias. ¿Pueden ver la pantalla, muchachos? Sí, abogada. Bien, vamos a continuar con lo que mencionábamos ayer, que en términos generales hablábamos sobre las características que debe tener un acto administrativo. Así que ya vamos a entrar de lleno al tema. En esta semana y quizás en la siguiente vamos a acabar con los temas del acto, la teoría del acto y la teoría de la conservación de los actos. También estudiaremos los elementos, sus características y un poco del procedimiento y la forma. Ok, ayer mencionábamos qué podríamos considerar como acto administrativo. ¿Alguien me podría recordar qué fue lo que vimos ayer o qué fue lo que pudieron retener el día de ayer sobre el concepto de acto administrativo? Abogada, pues mencionó que en el acto administrativo el Estado tiene facultad propia para ejercer los actos. Para ejecutar sus actos, muy bien, para ejecutar sus actos. Y mencionábamos que el acto administrativo pues es esa manifestación de la forma como la administración pública se manifiesta a favor o en contra de los administrados, creando, modificando o extinguiendo derechos. En términos generales, eso fue lo que estudiamos ayer. Aparte de las características, la capacidad de ejecución de los actos administrativos, es decir, ese poder coercitivo que tiene la administración pública para poder ejecutar sus propios actos. Otro de los rasgos característicos, hablábamos de la competencia, es decir, deben ser dictados por órganos competentes. El contenido, la forma, la publicidad y la notificación son rasgos característicos del acto administrativo. Pero vamos a verlos con mayor detalle y iremos estudiando diferentes conceptos. No sé por qué se me aparece sombreado esto. Pero, ¿lo pueden ver? Sí, abogada, sí se mira bien. Se mira bien, abogada. Ok. Hoy sí. Ok, aquí tenemos varios conceptos que los vamos a ir leyendo rápidamente entre todos. Todos me ayudan a leer un poco y a dar sus propias opiniones al respecto. Vamos a ver, Alexis, comencemos la primera plantilla. Leemos el concepto y me da su opinión al respecto. Sí, ahora. El argentino Agustín Gordillo, en su Teoría General del Derecho Administrativo, define el acto administrativo como la declaración realizada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos directos. Señala una diferencia de régimen entre aquellos que se realizan de común acuerdo con otro sujeto de derecho y los que la administración realiza por su cuenta, proponiendo reservar el concepto de acto administrativo solo para los actos
unilaterales. Actos unilaterales. Creo que cuando él habla sobre los actos unilaterales, creo que se refiere a los que solo atañen a la institución que los emite, a la institución pública que los emite. Creo que... Según este estudioso de la doctrina, nos dice que el acto administrativo o concentra el concepto de acto administrativo solo en aquellos que son dictados en función de un ejercicio potestativo de la administración. Es decir, aquí no hay un acuerdo entre un administrado y la administración, por eso habla de que los actos administrativos son unilaterales, porque unilaterales significa que dependen de una sola voluntad, que sería la administración pública. En cambio, existen otros actos administrativos donde existe un acuerdo entre la administración y el administrado. Así que este concepto todavía se queda un poco limitado en cuanto a la amplitud que tiene la idea de un acto administrativo. Vamos a estudiar otro concepto. Vamos a ver Ángel Irías. Veamos qué nos dice este otro concepto. Ok. Después propone también excluir al reglamento para terminar definiendo al acto administrativo como aquella declaración unilateral realizada en la administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma directa. Manifiesta finalmente que lo anterior lo hace con una finalidad metodológica, pero no niega el carácter de acto, ni que sea de naturaleza administrativa, ni al contrato, ni al reglamento. Según Gordillo, obviamente, esta declaración unilateral del ejercicio de la función administrativa produce efectos jurídicos individuales y considera como acto administrativo al contrato. Perdón, no lo considera como un acto administrativo al contrato administrativo ni al reglamento. Es decir, saca del ámbito de aplicación el reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento produce efectos generales. En cambio, menciona que el acto administrativo produce efectos jurídicos individuales en forma directa. ¿Por qué? Un acto administrativo está destinado a favor o en contra de Valeria. Y le podríamos poner nombre y apellido. Esos son los actos administrativos. Por esa razón, excluye del acto administrativo a los contratos de reglamento. ¿Me explico? Así tenemos otro concepto que es el de Rafael Bielsa. Nos dice que es la decisión general o especial. Aquí este otro autor nos señala otro tipo de conceptos. Dice que es una decisión general o especial de una autoridad administrativa en ejercicio de sus propias funciones, que se refiere a derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas o los particulares respecto a ellas. Es decir, aquí Rafael Bielsa introduce ya un concepto de acto administrativo que nada tiene que ver con la unilateralidad que mencionaba Gordillo. En este concepto, ¿cuáles son los elementos que sí son comunes con Gordillo? Es decir, que el acto administrativo es el resultado del ejercicio de las funciones administrativas. Eso en todos los conceptos lo vamos a encontrar, pero lo novedoso de este concepto es que Rafael Bielsa considera que el acto administrativo nace o se crea en virtud de los intereses tanto de la administración como de los particulares. Es decir, aquí hay un acuerdo, podría existir un acuerdo entre la administración y los particulares, velando cada uno de ellos por sus propios intereses y propios deberes. Tenemos otro concepto. De acuerdo a Patricio en su manual de Derecho Administrativo, considera al acto administrativo como una acepción genérica, es decir, algo genérico, no es algo específico, al reglamento, al contrato administrativo y al acto administrativo como tal. Y particularmente le da ese carácter particular al acto administrativo,
solamente cuando el acto administrativo produce efectos particulares o subjetivos. Es decir, considera, según este manual del derecho administrativo, al acto administrativo solo aquel acto que produce efectos a particulares. Es decir, cualquier otro acto que tenga que ver con efectos generales no debería de considerarse como un acto administrativo. Es decir, coincidimos, ya llevamos 3 estudiosos de la doctrina que coinciden que el acto administrativo es aquel que produce efectos a particulares, excluyendo dentro de la categoría de los actos administrativos al reglamento y al contrato. Finalmente tenemos otro concepto. ¿Alguien me ayuda a leerlo? Vamos a ver, Astrid. El concepto doctrinal más extendido señala, Parejo Alfonso, el de Azonavini, sostenido El de Sanovini. sostenido en España por García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, con el concepto según el cual el acto administrativo es toda manifestación de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por una administración pública en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria. Vamos a ver, Astrid, ¿lo puede explicar? De acuerdo con lo que hemos mencionado en este momento, ¿qué podríamos explicar de este concepto, Astrid? La administración, en el ejercicio de su potestad administrativa, o sea, distinta a su potestad reglamentaria, él puede, supongo que resolver problemas, aunque sean generales o unilaterales o individuales, lo que tengo entendido. Muy bien, ¿alguien más puede dar su opinión? Vamos a ver, Débora. Pues yo considero que el acto administrativo, así como lo dijo mi compañera, pues que todos los asuntos, se refiere a que todos estos asuntos son realizados por la administración pública, pues en su potestad, y no sé, que es muy distinta de su potestad de la potestad reglamentaria, perdón. Aparte de eso, todos estos autores, cada uno de ellos le va agregando un elemento novedoso a cada concepto. Si nos fijamos en este concepto, nos está dando básicamente una clasificación de los actos administrativos. Dice que los actos administrativos son manifestaciones de la voluntad, son manifestaciones de voluntad. Ahí tenemos la primera clasificación. También son manifestaciones de juicio. Son manifestaciones de conocimiento o de deseo. Vamos a ver quién me da un ejemplo de un acto administrativo de voluntad. Abogada, pero cuando dice de voluntad se refiere a que la administración pública lo hace de oficio, ¿o cómo? Exactamente. Por ejemplo, el incremento a la energía eléctrica, en el caso, bueno, olvidémonos de que está manejada por una concesión. Hagamos de cuenta que lo maneja el Estado. El incremento a los servicios de agua potable son actos administrativos ¿de qué categoría? De voluntad, de juicio. Porque nosotros ellos lo hicieron sin consultarle a nadie. Exacto, es la voluntad de la administración y deciden que esto se va a hacer así. Ahora, ¿quién me da un ejemplo de un acto administrativo de juicio? De juicio.
Por ejemplo, si presentamos una denuncia, un consumidor presenta una denuncia contra una sociedad mercantil ante la Dirección de Protección al Consumidor y la Dirección de Protección al Consumidor resuelve ese asunto, ¿ante qué tipo de acto administrativo nos encontramos? Es de juicio porque alguien presentó una denuncia, pues. Porque alguien lo pidió. Correcto, es decir, está resolviendo un caso, está realizando un juicio. Estamos hablando de un acto administrativo de juicio. Sí, Carlos, dígame. No, eso le iba a decir que si los actos administrativos de juicio no eran prácticamente los que se resuelven, o sea, que lo resuelven judicialmente. Sí, ayer les mencionaba que la administración, correcto, ayer mencionábamos que la administración podría tener incluso facultades jurisdiccionales. Me explico, es decir, todas aquellas resoluciones emitidas por la administración pública que de alguna manera resuelven un conflicto entre dos sujetos, pues estamos hablando de actos administrativos de juicio. ¿Claro, muchachos? Sí, abogada. Luego tenemos también actos administrativos de conocimiento. ¿Cuáles serían? ¿Quién me da un ejemplo de un acto administrativo de conocimiento? Vamos a ver, ¿a nadie se le ocurre? ¿Están ahí, muchachos? Me quedé sola. No, aquí estamos. A mí no se me ocurre nada, la verdad, de conocimiento. Conocimiento. Abogada, Sí, dígame. pero cuando dice conocimiento, ¿eso es más que todo para el órgano en sí o de conocimiento general? De conocimiento sobre una especialidad. Por ejemplo, podríamos, en el caso de que quisiéramos instalar un hotel, podríamos pedirle un dictamen de pericial a la administración para ver qué nos recomienda. Son actos administrativos de conocimiento, o sea, de pericia, de una especialidad, que querramos una recomendación sobre algo. ¿Me explico? Abogada, y por ejemplo, que alguien quiera como comprar un terreno y quiera hacer algún avalúo o algo. Claro, si hacen un avalúo, estamos hablando de un acto administrativo de conocimiento, claro que sí. Débora, ¿qué me quiere decir? No le entiendo mucho. Que una certificación emitida por la administración pública sería como una declaración de conocimiento. También, correcto, muy bien. Está certificando que sucedió algo. Entonces estamos hablando de un acto administrativo de conocimiento. Muy bien. Y ya para finalizar tenemos que existen también actos administrativos de deseo. ¿Cuáles serían esos actos administrativos de deseo? Eso ya lo vieron ustedes en administrativo. Me dijeron que han estudiado la ley de contratación del Estado.
Una declaración de deseo podría ser una propuesta de alguna resolución. No, de deseo. Quiero comprar un hospital. Ajá. Quiero comprar un hospital o, por ejemplo, será lo mismo de la otra parte, como ganar la licitación. Correcto. O quiero contratar a un Concurso. consultor, un concurso. Quiero contratar un consultor, correcto. Estamos hablando de actos administrativos de deseo. Abogada, una pregunta. En los de conocimiento entraría como solicitar una partida de nacimiento, por ejemplo, un acta de matrimonio y eso. Serían certificaciones de conocimiento, correcto. Ah, ok. ¿Vamos bien, muchachos? Si se Sí, fijan todos estos diferentes tipos de actos administrativos, la mayoría de los estudiosos lo distinguen con la capacidad o con la potestad reglamentaria. ¿Alguien me podría explicar por qué siempre hacemos la distinción entre un acto administrativo y la potestad reglamentaria? ¿Acaso el reglamento no es un acto administrativo? ¿Alguien me podría decir? abogada, porque el reglamento es algo interno, pues no existe una relación con los particulares, o sea, a través del reglamento, yo no sé. No, claro que sí, el particular puede hacer uso del reglamento, pero ¿cuál es el reglamento qué es? ¿Cuál es la naturaleza de un reglamento, muchachos? La naturaleza de un reglamento es que tiene normas, produce normas jurídicas. Constituyen normas de aplicación de una ley y que tienen un carácter general. ¿Qué significa que tengan un carácter general? Que se debe de Que se cumplir por aplica todos a los todo, particulares. Exactamente, exactamente. ¿Y cuál es el rasgo característico del acto administrativo? ¿A quién va dirigido el acto administrativo? Específico. solo a un particular, es unilateral. Exactamente, muy bien, correctísimo. Entonces vemos y hemos estudiado la diferencia entre lo que es un acto administrativo y la potestad reglamentaria. ¿Está claro? Sí, abogada. Muy bien, sigamos. Ahora, vamos a hablar un poco de un concepto procesal. Es decir, desde el punto de vista procesal, ¿qué podríamos considerar como un acto administrativo? Vamos a ver, Héctor, si me ayuda a leer esta plantilla. Sí, abogada. El concepto procesal jurisprudencial, por su parte, sería aún más restrictivo al incluir como acto administrativo únicamente a las declaraciones de voluntad, en modo algunos los de simple juicio, deseo o conocimiento, y solo las declaraciones de voluntad de carácter definitivo, no los actos de trámite, con la excepción de aquellos que decidan sobre el fondo, determinen la imposibilidad de continuar procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable. Ok, vamos a ver, Héctor, explíqueme eso. ¿Qué entiende usted? Pues la verdad, abogada, o sea, cuando menciona jurisprudencial, o sea, no, no comprendo mucho como a qué enfoque le quiere dar, porque dice que jurisprudencial es un poco más restrictivo, pero cuando yo leo jurisprudencial, o sea, entiendo como que existen precedentes sobre el acto o la acción que se está dando, entonces que hay un margen como de más opciones que pueden haber. O sea, dice que es restrictivo cuando se habla del acto, pero en los asuntos de trámite, pero no entiendo a qué se refiere con eso de los actos de trámite, abogada. Ok, vamos a ver, ¿alguien más quisiera agregar algo?
¿Nadie, muchachos? O sea, abogada, que dice que jurisprudencialmente solo incluye las declaraciones de voluntad, que serían como esas cuestiones, decisiones internas, por así decirlo, porque era lo que hablábamos del incremento de la energía eléctrica, pues que no es como que alguien llegó a pedir que se incrementara la energía eléctrica, sino que la institución decide incrementarla, mientras que hay otro montón de ámbitos que existen. Sí, es decir, aquí el concepto que estamos viendo en este momento es un concepto procesal jurisprudencial. ¿Qué quiere decir esto? Es un concepto de acuerdo a la jurisdicción del contencioso administrativo, según la normativa de la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ¿qué es un acto administrativo que podría ser impugnado ante esa jurisdicción? Según este concepto, dice, por su parte, sería aún más restrictivo al incluir como acto administrativo únicamente a las declaraciones de voluntad, en modo alguno los de simple juicio, deseo o conocimiento, y solo las declaraciones de voluntad de carácter definitivo, no los actos de trámite, con la excepción de aquellos que decidan sobre el fondo, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable. Es decir, desde el punto de vista procesal, ¿qué debemos entender por acto administrativo? No solamente lo que hemos estudiado en estos últimos minutos, sino que desde el punto de vista procesal, de acuerdo a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se considera un acto administrativo impugnable ante esa jurisdicción aquel acto que tenga un carácter definitivo. ¿Qué significa que tenga un carácter definitivo? Que le ponga fin a un proceso. Exactamente. ¿Y qué resolución? Ay, yo no puedo usar esto. ¿Lo ven? Sí. Es decir, que tenga un carácter definitivo, es decir, aquellos actos que son de mero trámite no pueden ser impugnados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, solamente aquellas resoluciones que tienen un carácter definitivo. Y esto creo que ya lo estudiaron ustedes en sus clases de administrativo 1 y 2. ¿Cuándo podríamos acudir a la jurisdicción del contencioso administrativo? Cuando se haya metido una resolución sobre algún asunto. Vamos a ver, Carlos, ¿qué quería agregar? No, quería decir que los actos de mero trámite, sí recuerdo que eran como, bueno, los definía el abogado como un simple eslabón más del procedimiento normal. O sea, como son de mero trámite, pues la palabra lo dice. Y los definitivos sí ya tienen que ver con cuestiones ya de decisiones especiales. Exactamente, por ejemplo, el dictamen de la asesoría legal podría ser impugnado en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Yo creí que todos iban a saltar contestando diciendo no, no se puede impugnar. ¿Por qué no se puede impugnar un dictamen de la asesoría legal? Porque es un acto de mero trámite. No tiene un carácter definitivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué resoluciones tienen un carácter definitivo? Olvidémonos de derecho administrativo, ¿cuándo una sentencia se considera definitiva? Cuando todavía puede ser apelable. No. ¿Cuándo una sentencia se considera definitiva? Que está la definitiva y la firme, ¿verdad? Sí, correcto.
Cuando le pone fin al proceso. Muy bien, Jaime, cuando le pone fin al proceso. Entonces, ¿cuándo un acto administrativo tiene un carácter definitivo? Sería lo mismo que le ponga fin al proceso. Cuando le ponga fin al procedimiento administrativo, correcto. ¿Y qué resolución le pone fin al procedimiento administrativo, muchachos? El administrativo es una resolución la que le pone fin al proceso, si no me equivoco. Correcto, es una resolución la que le pone fin al proceso. Y en el caso del derecho administrativo, aquella resolución que se dicte en virtud del agotamiento de la vía administrativa, es decir, la resolución del recurso de reposición que se ha interpuesto, o bien cuando la resolución emitida por la administración pública no haya sido impugnada o si pasado el plazo se haya producido un proceso de indefensión o de perjuicio irreparable. Ante estas situaciones, estos actos administrativos perfectamente pueden ser impugnados en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Comprendida esta parte? Sí, abogada. Ahora tenemos la suma de todos estos conceptos. Hemos redactado este otro concepto. Vamos a ver, Jennifer, si me ayuda a leerlo. Buenas tardes, abogada. Acto administrativo. Acto administrativo es un acto jurídico a través del cual se manifiesta la voluntad del Estado, el cual está en camino a producir efectos jurídicos, dictado por un órgano de la administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa, y su objeto es el de crear o modificar el orden jurídico con miras a satisfacer el interés general. Si nos fijamos en este concepto, dice que el acto administrativo es un acto jurídico a través del cual se manifiesta la voluntad del Estado, el cual está encaminado a producir efectos jurídicos y dictado por un órgano de la administración pública en el ejercicio de su potestad administrativa, y su objeto es el de crear o modificar el orden jurídico con miras a satisfacer el interés general. Eso podríamos considerar un acto administrativo, aunque el acto administrativo regule la relación entre un particular, siempre la administración tendría que resolver teniendo una visión o en miras de satisfacer un interés general. En términos generales podríamos considerar ese concepto. Ahora, tenemos que establecer que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha sido creada especialmente para que sirva de límite o de control a la actividad administrativa. Es decir, ¿cuál es el control que tiene la administración pública? Obviamente ustedes me van a decir, bueno, la administración pública tiene sus propios órganos de control, puede ser el Tribunal Superior de Cuentas. Incluso podría ser la Fiscalía contra Delitos de la Corrupción, etcétera. Y puede tener sus propios controles, auditorías, etcétera. Pero aparte de eso, desde el punto de vista jurisdiccional, se ha creado esta jurisdicción de lo contencioso administrativo precisamente para que sirva de control a esta actividad administrativa. Esto es lo mismo que hemos mencionado. Y vamos a enfatizar que no son impugnables los actos que son meramente de trámite, como dictámenes, opiniones, informes, manifestaciones, que son hechos o dictados por órganos meramente consultivos, ilustrativos, y que no tienen una vinculación obligatoria a la hora de resolver. Es decir, que la administración pública puede tomarlos en cuenta o no a la hora de resolver mediante un acto administrativo. ¿Tienen preguntas, muchachos? No. No, Ok, aquí tienen un concepto, pueden leerlo ustedes.
Vamos a ver si no tienen alguna pregunta, continuamos. ¿Paso? Sí, está bien ahora. Ok. Veamos la naturaleza del acto administrativo. Aquí hacemos una relación o hacemos una comparación entre lo que es un acto administrativo, comparándolo con un acto jurídico de naturaleza privada, o bien comparándolo con una sentencia judicial. En los primeros párrafos encontramos que el acto o el negocio jurídico privado incorpora dos elementos. Se exige la impugnabilidad inmediata en un plazo. En cambio, en el acto administrativo se convierte en judicialmente inacatable. ¿Alguien puede explicarme esto? Y dos, el acto administrativo tiene un elemento de coercibilidad. Estamos hablando del tema de ejecución que hablábamos ayer, es decir, uno de los rasgos característicos del acto administrativo es que pueden ser ejecutados por sí mismos, sin necesidad de ayuda, precisamente por ese poder coercitivo que tiene la administración pública. ¿Lo comprenden? Abogada, disculpe que no le escuché bien. ¿Puede volverlo a repetir, porfa? Estamos haciendo una distinción entre lo que es un acto administrativo y un acto de naturaleza privada. Los actos administrativos son de naturaleza impugnables. Es decir, el acto administrativo puede ser perfectamente impugnable por el particular ante los juzgados. Y otro rasgo característico es ese autopoder que tiene la administración de poder ejecutar sus propios actos. O sea, el poder coercitivo de la ejecución forzosa. Ahora, si analizamos, voy muy rápido, muchachos. Avísenme, voy muy rápido. Ok. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, abogada. Ahora, si hacemos una distinción entre lo que son las sentencias judiciales, muchos estudiosos consideran que el acto administrativo podrían ser considerados casi como una sentencia. Ellos le llaman actos cuasijudiciales. ¿Por qué cuasijudiciales? Porque tienen toda la formalidad de una sentencia. Motivación, fundamentos jurídicos, resolución, pueden ser resoluciones incluso de condena, de creación, de constitución, de modificación o de extinción de derechos. Al igual que una sentencia, el acto administrativo se presume válido. A lo mejor el acto administrativo es nulo, pero mientras la autoridad competente, que en este caso sería el juzgado de lo contencioso administrativo,
existe una presunción que nos dice que los actos administrativos se presumen válidos. Hasta tienen la misma fuerza de cumplimiento que la sentencia, ¿verdad? Que una sentencia, correctísimo, muy bien. Abogada, Sí, Jaime. con eso de la presunción de que son válidos, se refiere de que, por ejemplo, si nadie los impugna, se van a considerar válidos, a pesar de que carezcan de algo. Es que son válidos aunque los impugnen. Hasta tanto no se haya dictado una sentencia de del juez de lo contencioso administrativo donde declare inválido ese acto administrativo. ¿Me explico, Jaime? No, es que todavía no le logro entender como de dónde se deriva esa presunción, o sea, como hasta dónde llega. Esta presunción se deriva de la ley. Ya vamos a ir estudiando artículo por artículo. Ahorita simplemente los estoy introduciendo a esta terminología, porque si se fijan, es una terminología totalmente diferente. No sé cómo vienen ustedes con el lenguaje jurídico del derecho administrativo, pero si se fijan, es totalmente diferente al civil y al mercantil. Quizás el civil y el mercantil sean muy parecidos, pero el derecho administrativo son terminologías diferentes. Entonces lo que estoy haciendo ahorita es como que empapándonos de estos conceptos, para que nos vayamos entendiendo mejor cuando estudiemos especialmente la ley. Lo que quiero decir con esto, muchachos, es que en la ley, porque es una presunción legal, y recuerden que las presunciones legales, ¿qué constituyen en materia procesal? Tengo que probar yo que es válido el acto administrativo, o la carga de la prueba le corresponde al que dice que es inválido. Tiene que probar que no es válido, o sea, la presunción prácticamente, o sea, se presume que es válido, pues se tiene que probar que no es así, en el caso de que no lo sea. Correctísimo. Entonces, Jaime, los actos administrativos, según la ley, son válidos, se presumen válidos. O sea que la administración pública no tendría que hacer absolutamente nada para probar su validez. Es el administrado, o sea, el particular, a quien le toca o le corresponde la carga de la prueba, de probar de que ese acto administrativo es inválido. Entonces, si decimos que los actos administrativos se presumen válidos, incluso, Jaime, a manera de ejemplo, para que lo comprendamos mejor, por ejemplo, si nosotros impugnamos acto administrativo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en un acto administrativo en el cual nos condenan al pago de una multa, y impugnamos ese acto administrativo ante el juzgado. El hecho de que impugnemos el acto administrativo no significa que no vamos a pagar la multa. La multa la tenemos que pagar. ¿Por qué? Porque se presume que el acto es válido y hasta que se emita la sentencia en la cual se declare inválido el acto administrativo, hasta entonces podríamos cobrar la multa que no debimos pagar. En ese caso se nos tendrá que devolver el pago de la multa más los daños y perjuicios. Pero mientras tanto no sea declarada el administrativo como inválido, existe una presunción legal de validez. ¿Comprendido, Jaime? Sí, abogada, hoy sí ya, o sea que hasta que dicten de que ese acto es nulo o que no tiene validez, es que ya pierde esa protección de la presunción, ¿verdad? Exactamente, muy bien, eso es, Jaime. Ah, ok, gracias. ¿Todos lo tienen claro, muchachos?
Sí, abogada. Ok, sigamos. Ahora, en muchas ocasiones hemos escuchado el concepto de lo que es una potestad discrecional. También hemos escuchado el concepto de actos reglados. Tenemos actos reglados y tenemos actos discrecionales. ¿Alguien tiene idea de lo que es un acto reglado o lo que es un acto discrecional? Hablen con confianza, muchachos, no tengan miedo. Abogada, un acto discrecional será aquel que queda, pues como a discrecionalidad es cuando alguien toma una decisión por como decisión propia, no por algo que está, y si es reglamentado es porque ahí dice cómo se va a tomar la decisión, por ejemplo. No sé si va por ahí. Exactamente, exacto, muy bien. Esa es la idea, Valeria. Es decir, la discreción de la administración, exigir, por ejemplo, un requisito. Vamos a poner un ejemplo. La Ley de Migración y Extranjería señala una serie de requisitos para poder solicitar una residencia o un permiso especial de permanencia en el país. Señala que debemos acreditar condición económica, señala que debemos acreditar si tenemos hijos nacidos en Honduras, o si tenemos trabajo en Honduras, o de qué recursos vamos a vivir en Honduras. Debemos acreditar condición sanitaria, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la misma ley se establece que queda a discreción del Instituto de Migración y Extranjería exigir cualquier otro requisito que sea conveniente. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que aunque la administración pública tenga la capacidad discrecional de exigir algún otro requisito, esa facultad discrecional tiene que estar debidamente establecida en la norma. Si la norma no señala esa facultad discrecional, la administración pública no podría exigir una condición más. Si se fijan en el ejemplo que les di, la Ley de Migración y Extranjería dice que los requisitos son 1, 2, 3 y 4. Y que la administración pública podrá exigir cualquier otro requisito que crea conveniente. Con esta frase, la ley le está otorgando a la administración pública una facultad discrecional, una potestad discrecional, es decir, queda a criterio de la administración exigir cualquier otro requisito que crea conveniente. ¿Me explico? Sí, o sea, y siempre tienen que cumplir primero los requisitos establecidos en la ley y después vienen los que son como discrecionales. Es correcto, muy bien. O sea que, abogada, sería como que el acto reglado es como la simple ejecución de la ley, ¿verdad? Y el Eso acto es, discrecional sería como ese criterio, esa facultad especial que le da la ley a una autoridad para definir ciertos criterios sobre alguna exactamente, muy bien, eso es ni más ni menos. ¿Vamos bien? ¿Avanzamos? Sí, abogada. Sí, abogada. Bien, en el entendido de que existen actos reglados y actos discrecionales, independientemente que sea de una o de otra naturaleza, todos los actos administrativos deben de cumplir con estas condiciones: competencia, procedimiento y fin público.
¿Entendido, muchachos? Sí, abogada. Sí, abogado. Ok. Ahora, ¿cómo se puede controlar judicialmente la libertad de apreciación de la administración en los actos discrecionales? Vamos a ver quién lee la respuesta. Vamos a ver, Cobos. Ahorita, abogada. No se preocupe, tómese su tiempo. Sí, está cayendo una tormenta aquí. No sé si escuchan. Sí, sí, te escucho. ¿Cómo se puede controlar judicialmente la libertad de la administración en los actos discrecionales? En primer lugar, hay que tener en cuenta que en todo acto discrecional hay elementos reglados. La competencia del órgano, el procedimiento que seguir para adoptar el acto discrecional y el fin público del acto discrecional. Si nos fijamos, básicamente estos son los controles de esa libertad discrecional que tiene la administración pública. ¿Cuáles son esos controles? La competencia, respetar el procedimiento y sobre todo que ese acto administrativo tenga como finalidad el interés general o alcanzar el fin público. Esos son los límites de la capacidad discrecional de la administración pública y esos son los controles que el juez puede usar a la hora de dictar una sentencia que se esté impugnando un acto discrecional de la administración pública. Ok. Como hemos mencionado, los límites de la facultad discrecional estarán determinados por la competencia, el procedimiento y la finalidad del acto. ¿Qué va a tomar en cuenta el juez del contencioso administrativo para resolver un conflicto derivado de un acto administrativo discrecional? Aparte de estos elementos, obviamente el juez va a considerar otros hechos determinantes, como ser los principios generales del derecho, que es el principio de la buena fe y el principio de la proporcionalidad. ¿A qué se refiere el principio de la proporcionalidad? Es decir, todos los requisitos, las exigencias, las sanciones deben de ajustarse a la proporción de lo que se está pidiendo o debe de ajustarse a la gravedad de las infracciones cometidas. Por ejemplo, si es la primera vez que yo cometo una infracción de tránsito, bastará con que me decomisen la licencia y que me cobren una multa, la más mínima. Pero si mi récord de tránsito es que yo siempre manejo ebria, ya llevo varios accidentes de tránsito, soy un irresponsable, que me decomisen la licencia, que me cobren la multa y que me suspendan la licencia por 5 años. ¿Me explico? A eso se refiere en cuanto al principio de la proporcionalidad. Obviamente el principio de la buena fe es uno de los principios rectores del derecho, que no vamos a ahondar en el mismo porque ya lo conocemos. ¿Está claro, muchachos? Sí, abogada. Bien, ¿qué cosas vamos a impugnar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo?
como hemos mencionado hace unos minutos, vamos a impugnar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo aquellos actos administrativos definitivos que tengan un carácter definitivo y que no sean aquellos actos de mero trámite. Eso tenemos claro. Pero aparte de eso, vamos a distinguir actos administrativos que causan estado y actos administrativos que no causan estado. ¿A qué nos referimos con los actos administrativos que causan o no causan estado? Vamos a verlos a continuación. Actos que causan o no estado. Vamos a ver si alguien me ayuda a leer porque ya me duele la garganta. Vamos a ver, Débora. Ok, los actos administrativos que causan estado son los que se agotan en la vía administrativa y por tanto pueden ser impugnados judicialmente. A. Las resoluciones de los recursos de alzada y B. Las resoluciones dictadas por órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, dictadas en sustitución del recurso de alzada en procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación o arbitraje. ¿A qué se refiere, abogado, con recurso de alzada? Los recursos de alzada son el recurso de reposición o bien el recurso de apelación. Ah, ok, gracias. Los conocen, ¿verdad, muchachos? ¿Saben qué es un recurso de reposición y un recurso de apelación en materia administrativa? Sí, abogada. ¿Todos dicen sí? Ok, vamos a ver. ¿Cuándo se interpone un recurso de reposición? ¿Alguien me puede decir? ¿No será cuando no está de acuerdo con la resolución administrativa? Sí, claro, todos los recursos se usan cuando el particular no está de acuerdo con la resolución administrativa. Pero en el caso particular de del recurso de reposición, ¿contra qué resoluciones se interpone el recurso de reposición? O sea, es que el recurso de apelación se utiliza cuando ya está la resolución definitiva, o sea, cuando ya se toma una decisión. Y la reposición tengo entendido que se da antes, en medio del proceso, creo. Ok, vamos a ver, muchachos. Me imaginé que iban a salir con eso. Vamos a ver, Débora, ¿usted qué dijo sí? ¿Qué entiende por eso? Así como lo dijo mi compañero, de que se sustancian como en medio del proceso, de esos de recursos de reposición. Ok, vamos a explicarlo, muchachos. Esto es sumamente importante. No podemos seguir avanzando si no sabemos de qué estamos hablando. A ver, recuerdan, no sé el contenido del Administrativo 1, pero supongo que en Derecho Administrativo 1 habrán estudiado la forma como se organiza el Estado. Sí. ¿Ok? Entonces vemos que existen secretarías de Estado, existen órganos desconcentrados, descentralizados, etcétera. ¿Sí? Sí. Ok. Recordarán que dentro de la organización de la administración pública existen instituciones de doble instancia o existen instituciones de única instancia. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Económico, dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico existe la Dirección de Protección al Consumidor. O sea que la Dirección de Protección al Consumidor depende de la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Entendido? ¿Me explico?
Sí, Este es un ejemplo de una institución o de una administración pública de doble instancia. El órgano de mayor jerarquía de la Dirección de Protección al Consumidor es la yo hablando y con el No se micrófono. escucha nada. Miren, no, hombre, es que me eché toda una teoría con el micrófono cerrado. A ver, muchachos, otra vez. ¿A dónde me quedé? en que la Dirección de Protección al Consumidor es de doble instancia porque depende de la Secretaría de Desarrollo Económico. Correcto, hasta ahí vamos bien. Ahora, el Instituto Nacional Agrario es un ente autónomo que tiene su propia ley y que es un órgano de la administración pública de única instancia, porque no tiene un órgano de mayor jerarquía. ¿Me explico? Sí, Bien, ahora, las resoluciones dictadas en la administración pública que son de doble instancia, en primer lugar vamos a interponer el recurso de apelación, totalmente contrario al concepto procesal que ya hemos conocido. El concepto procesal conocido es que primero interponemos reposición y luego apelación, pero en sede administrativa, cuando se trata de una administración de doble instancia, vamos a impugnar la resolución del ente de la administración inferior, la vamos a impugnar mediante un recurso de apelación. Ese recurso de apelación va a ser conocido por el jerárquico, por el mayor jerárquico. Esa resolución será emitida por el mayor jerárquico y la impugnación de esa resolución será mediante un recurso de reposición. ¿Por qué? Solamente tienen que grabarse como el Padre Nuestro. Solamente el recurso de reposición agota la vía administrativa. Por eso el recurso de reposición lo interponemos contra la última resolución en el caso de que se trate de una administración de doble instancia. Pero en el caso de que se trate de un acto administrativo dictado por un órgano de única instancia, vamos a impugnar ese acto administrativo directamente con el recurso de reposición, sin necesidad de interponer la apelación. ¿Comprendido? sí, abogada. Sí, abogada. Por ejemplo, para antes de irnos y que quede esto bien afianzado, si yo pongo una denuncia en la Dirección de Protección al Consumidor contra una sociedad mercantil y la Dirección de Protección al Consumidor me resuelve que la denuncia es infundada y yo no estoy de acuerdo, ¿cómo voy a impugnar ese acto? ¿Mediante apelación o mediante reposición? Mediante apelación. Correcto. Esa apelación me la va a resolver ya no la Dirección de Protección al Consumidor, sino que me la va a resolver la Secretaría de Estado mediante otra resolución. En esa resolución, la Secretaría de Estado confirma la resolución de la Dirección de Protección al Consumidor y yo no estoy de acuerdo. ¿De qué manera impugno esa resolución? No, el recurso de reposición. Exactamente. ¿Por qué? Porque es de doble instancia y solamente el recurso de reposición agota la vía administrativa. Ahora, el otro ejemplo. Si yo presento una solicitud de otorgamiento de título de propiedad ante el Instituto Nacional Agrario
y finalmente el instituto resuelve sin lugar la petición y yo no estoy de acuerdo, ¿mediante qué recurso voy a agotar la vía administrativa? El de reposición. Exactamente, muy bien. Eso es. ¿Lo tienen claro, muchachos? Sí, abogada. Sí, Carlos. Abogada, ¿qué fue lo que dijo de reposición? Que solo con un recurso de reposición puede, ¿qué es lo que puede hacer? Solamente el recurso de reposición agota la vía administrativa. Ok, gracias. Bien. Quedémonos hasta aquí, jóvenes. Y vamos a continuar mañana. Por favor, vayan repasando para que hagan preguntas el día de mañana. Y así seguimos avanzando un poco más rápido. ¿Tiene alguien alguna pregunta hasta el momento? Abogada, esta presentación la va a subir al portal. Sí, Valeria. Ah, ok, gracias. Pero recuerden que aunque la suba, leer la presentación casi no tiene sentido. No, ya si no, las copias. Sí, yo sé, pero les aviso a los que no vienen a clase, que no crean que porque la subo van a entenderlo, porque apuesto que si yo subo esta presentación y ustedes la leen solitos, no van a entender absolutamente nada. Es que es bien complicado. No, en realidad no es complicado, el derecho administrativo es muy bonito, es fácil. Solo es que nos empapemos de los temas, de los conceptos, para que vayamos avanzando. Bien, muchachos, entonces, sí, me estoy dando cuenta. Ya dije, Sí. Mucho civil y mercantil. Exacto. Sí. 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 No, es que, viera qué problema, abogada, porque es que el problema es que en el pensum, por ejemplo, administrativo 2 sale bien arriba y es la última del administrativo antes de esta clase. Entonces prácticamente pasa mucho tiempo. Ajá, entonces pasa mucho tiempo entre admin 2 y la práctica. Entonces, por eso es que estamos como un poco, yo estoy un poco perdido todavía. Todavía estoy perdido. Sí, yo lo noto. Pero bueno, esta presentación nos va a ayudar a ubicarnos. Ya van a ver cuando estudiamos la teoría del acto que es algo sumamente sencillo, es muy fácil, les va a gustar. Bueno, pues muchachos, nos vemos mañana. Cuídense. Muchas gracias, abogada. Buen día. Gracias. Bye, bye.